Pitia y soy estudiante de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy estamos acá reunidos con Lorena Hernández para realizarle una entrevista. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Lorena Hernández, me voy a presentar. Yo soy socióloga, especialista en planificación urbana, regional y bueno, he trabajado durante un tiempo temas de género, de violencia, de feminismos y con organizaciones de mujeres en distintos espacios. Súper. Lorena, desde el grupo de Violetizadas queremos pues hacerte unas preguntas para que pues las abordemos desde tu experiencia y tu conocimiento. Entonces, quisiéramos que nos contaras qué es violencia de género y cuáles son los tipos de violencia ejercidos. Vale, bueno, la violencia de género es cualquier acto que por acción u omisión, es decir, algo que yo hago o algo que dejo de hacer, violenta a una persona basada en su condición de género, ¿sí? No necesariamente una mujer, la violencia de género no hace específicamente acción en que se dirige hacia una mujer cisgénero particular, sino basado, digamos, esa acción que violenta, que lastima de alguna manera a una persona por su condición de género. Y los distintos tipos de violencia de género, pues clasifican justamente cuáles son esas acciones u omisiones que las personas pueden hacer para violentar a esa otra persona. Tenemos violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia patrimonial. Y esos son los tipos de violencia que se clasifican, digamos, bueno, en Colombia, en la ley 1257 del año 2008, que son los tipos de violencia que se pueden denunciar, que son abiertamente reconocidos como actos violentos o omisiones violentas de género hacia una persona. Y justamente sobre la aclaración que nos haces en cuanto a las personas que son víctimas de las violencias de género, porque lo que te queríamos preguntar exactamente sí, ¿quiénes se ven directamente afectados por estas violencias de género ejercidas pues en el sistema patriarcal, ¿no? Porque las personas siempre relacionan la violencia de género que es solamente las mujeres. Bueno, en efecto, las violencias de género pues se desarrollan en todo un marco de posibilidades a las distintas personas, ya sea por su identidad de género o su orientación sexual, que son dos cosas diferentes, pero que muchas veces tienen relación. Entonces, la identidad de género marca finalmente el reconocimiento que las personas tenemos hacia lo que nosotras mismas, valga la redundancia, nos identificamos, ¿no? Entonces, nos identificamos como una mujer cisgénero, como un hombre cisgénero o un hombre heterosexual, una mujer transgénero o una persona bisexual, en el caso de orientaciones sexuales diversas, etcétera. Y todo esto que rompe, que digamos se sale de ese paradigma patriarcal de lo que consideran deben ser las mujeres, de lo que consideramos deben ser los hombres, de lo que consideramos debe ser la orientación heterosexual como destinada, perfecta, normalizada, pues son como principales víctimas de violencias basadas en género, pero también de la naturalización de todos esos roles, estereotipos y arquetipos que tienen las personas, particularmente hacia las mujeres. Entonces, les decía, la violencia de género no solamente habla alrededor de las violencias que se presentan con las mujeres o hacia las mujeres, pero particularmente sí hay un énfasis claro en que, pues, mayoritariamente se presenta en mujeres, porque como la sociedad patriarcal en la que vivimos, esta estructura capitalista, este matrimonio, capitalismo, patriarcado, genera finalmente unos roles y unos arquetipos establecidos hacia las mujeres, genera que esa concepción del sexo débil, esa concepción de la segunda categoría, de la ciudadana abajo, de la persona, por supuesto, sumisa, genere este montón de violencias, ¿no? Entonces, sobre esta persona que el sistema patriarcal considera que es menor, considera que debe ser de un tipo especial y no lo es, o lo es, entonces finalmente pues llegan acá, ¿no? Las violencias físicas, las violencias simbólicas, económicas, patrimoniales y pues la que siempre conocemos y que usualmente nos quedamos como con solo ese paradigma, la violencia física. Ok, sí, digamos que bajo esa lógica heteronormativa, uno se da cuenta que esa violencia, digamos que tiene un mayor alcance, ¿no? Quisiéramos preguntarte también que, pues, con base a tu experiencia y bajo tu criterio,
¿Cuáles son las formas o mecanismos más eficientes que permiten la reivindicación de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ también? Q también, ¿no? Ahora tenemos LGBTIQ más, etcétera, pero qué chévere que se amplíe, o sea, finalmente reconocernos y nombrarnos, lo que no se nombra no existe y bueno, eso es una discusión bien interesante. Pues yo creo que hay muchos mecanismos, ¿sí? Sobre todo ahora andando un poco en esta discusión de lo que pasó el 8 de marzo en Bogotá, como esas no son las formas, etcétera. Creo que los mecanismos para defender los derechos de las mujeres y las poblaciones diversas son infinitos y son válidos en tanto las mismas personas los identifiquen y los apropien, ¿sí? Históricamente las mujeres se han tomado las calles, históricamente las mujeres han participado y han querido participar directamente en la política, en los espacios de poder y de participación. Históricamente también nos hemos tomado la academia, históricamente también nos hemos tomado con muchísimos esfuerzos espacios públicos, espacios privados, espacios en los que finalmente no se ve esta lucha como en los hogares, literalmente hay una frase que me encanta de Kate Mile, que es una feminista, que dice lo personal es político, y esa es una forma enorme de manifestarnos y también de decir esto es un espacio de reivindicar los derechos, la cama es un espacio para reivindicar los derechos, la cocina es un espacio para reivindicar los derechos, pero también la plaza pública, pero también la universidad, pero también escribir, pero también trabajar, pero también estar en los espacios políticos. Creo que nada de estos espacios son excluyentes entre sí, absolutamente todos son válidos, pero además todos son válidos porque partimos de un hecho y es que no estamos reivindicando cualquier derecho, estamos reivindicando el derecho a que las mujeres y las personas diversas sexualmente seamos tratadas como personas que tienen derechos, como personas que viven y no que sobreviven a un sistema que todo el tiempo las violenta, que todo el tiempo las discrimina y que todo el tiempo las excluye. Y siento que esto finalmente es una lucha que tiene muchísimo potencial y muchísimo por andar. Y me encanta, por ejemplo, que ahora estén dándose justamente las discusiones de esas no son las formas porque, no sé, las feministas de antes no lo hacían. Claro que lo hacían, claro que nuestras abuelas lo hacían, claro que lo hacía nuestra abuela en la casa, en la cocina con nuestras familiares, diciéndole a sus hijas mujeres, hey, eso no está bien y si alguien te pega, dime que yo voy a reaccionar, pero también lo hacían nuestras ancestras diciendo, pues vamos a salir a la plaza pública diciéndole a Rojas Pinilla que las mujeres en Colombia queremos votar. Y hoy también lo hacen las mujeres más jóvenes, que tienen un poco más de conciencia y cercanía gracias obviamente a las redes sociales, a la virtualidad, a las tecnologías de la información y la comunicación, de 15, 16 años diciendo yo tengo derechos sexuales y reproductivos y voy a reivindicarme por ello. Entonces creo que es algo maravilloso porque siento que esas formas se están abriendo a nuevas ideas artísticas, culturales, que se anudan finalmente a las redes sociales, pero que se anudan también a los espacios más pequeños. Y me parece maravilloso porque quienes tienen que validar cuáles son las formas son las mismas mujeres y las mismas diversidades sexuales que están luchando finalmente por una vida digna. De ahí para allá, pues nadie más tendría derecho a decirles qué está bien y qué está mal. Y digamos que haciendo una reflexión de marzo, y es estigmatizar la movilización social, incluso lo que tú decías también se puede dar en el plano virtual hoy día con pandemia, pero cuando las mujeres deciden, las comunidades diversas deciden salir a las calles y es triste ver una cantidad de información que circula por las redes sociales deslegitimizando, digamos, que esos procesos de reivindicación de las mujeres, o sea, como que solo muestran como un panorama y dejan atrás una cantidad de cosas que, como tú dices, se ven muy interesantes como manifestaciones culturales, el generar redes con otras mujeres o comunidades diversas, generan, digamos, que unos cambios bastante importantes hoy en día, porque consideramos que el feminismo es como la revolución del siglo XXI, ¿no? Finalmente. Bueno, digamos que... Y finalmente, porque, Sí, 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 dime. perdón, te iba a agregar una cosita más. Finalmente, porque hay algo que nos mueve mucho y es pues al patriarcado le servimos sumisas y tristes y así nos quieren ver. Entonces, claro, pueden movilizarse el 8 de marzo por el andén calladitas y después llegar a su casa y hacer la doble jornada laboral, ¿no? Así, no, así nos quieren ver. O sea, en ese espacio es en el que nos van a
permitir manifestarnos. Total. Bueno, digamos que queríamos preguntar también por qué se da oportunidad, ya yéndonos más hacia la parte eh, de Colombia en cuanto a sus juicios, en cuanto a el sistema judicial también. ¿Por qué quedan en impunidad gran porcentaje de las denuncias hechas por violencia de género? ¿Y qué tan eficiente considera que es el sistema judicial en Colombia para estos casos? Bueno, en Colombia, en Colombia y en América Latina tenemos un avance enorme alrededor de reconocer las violencias de género en el tema judicial particularmente, porque en el tema cultural nos falta mucho. Y esto viene como de una serie de acuerdos internacionales que ha hecho Colombia alrededor de eso, ¿no? Entonces tenemos la Convención de Beijing de las Mujeres, la Convención Belén do Pará, bueno, como una serie de convenciones internacionales que han terminado en unas leyes propiamente nuestras en Colombia que determinan qué es violencia de género y, por supuesto, todo como el procedimiento judicial para poder, pues, que no queden en la impunidad, que, digamos, tengamos como una matriz finalmente como de saber qué hacer cuando estos casos pasan. En Colombia nos rige la ley 1257 del año 2008 para violencia de género y también tenemos una ley muy nueva, valga la redundancia, a pesar de la cantidad de feminicidios que tenemos, que es la ley Rosa Elvira, que habla también acerca de los feminicidios e incluye los transfeminicidios, es decir, los feminicidios a las mujeres trans en Colombia y como que reglamenta cuáles son, digamos, jurídicamente, pues, el actuar. Ahora, ¿qué pasa de esas reglamentaciones que tenemos, de toda esa paquete jurídico que existe en Colombia, de todos esos pactos internacionales que firma nuestro país alrededor de, a la realidad? ¿Sí? Y es que hay un vacío enorme por tres razones. La primera, el sistema judicial y las personas, que finalmente el sistema judicial no es una máquina, no es un robot, son personas que trabajan allí, no conocen finalmente, pues a ciencia cierta, de qué se trata esto. Muchas de las personas del sistema judicial no saben muy bien cómo actúa la ley 1257, ¿sí? No saben qué es violencia de género. Y si nuestro sistema judicial, que son personas que trabajan allí, no entienden finalmente toda la relevancia que tiene esto, no entienden finalmente cómo funciona en lo cultural, en lo simbólico, en lo social, en lo económico, digamos, todo este continuum de violencia seguramente no va a ser real en lo judicial. En el segundo plano ubicó finalmente la falta de interés estatal para llevar a cabo una política seria alrededor de los feminicidios y las violencias de género que se presentan en Colombia. Colombia es uno de los países en América Latina que más cifras de violencia de género tiene, alrededor de violencia sexual con niños y niñas entre 0 y 15 años, feminicidios, tasas de feminicidios por población, por mujeres en Colombia, y además es uno de los países que más cifras altas tiene en términos de violencias físicas hacia las mujeres particularmente y hacia disidencias sexuales, particularmente mujeres trans, hombres trans, mujeres lesbianas. ¿Sí? Y a pesar de que esa es la realidad, no tenemos, por ejemplo, un fuerte recurso económico que les permita desde los planes de desarrollo nacionales hasta los planes de desarrollo locales en cada ciudad, en efecto, tener políticas que funcionen alrededor de eso. En Colombia, bueno, en Bogotá particularmente, hemos tenido un avance enorme porque tenemos una Secretaría de la Mujer, es decir, una Secretaría específica pensada para, por supuesto, muchos temas, pero particularmente para ahondar en temas de violencia de género. Y tenemos además, con esta Secretaría de la Mujer, pues toda una política transversal alrededor de lo que genera, digamos, las políticas en la ciudad, las políticas públicas, los planes, programas y proyectos para que esto no suceda, ¿no? Para que no queden en la impunidad, para que finalmente como que pueda existir como esta relación simbólica y pues también en lo judicial alrededor de lo que sucede. Pero hay un salto muy grande entre lo que pasa y lo que quiere incluso el Estado aquí ya teniendo voluntad política para hacerlo y lo que necesitamos las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres se sienten víctimas de lo que sucede, ¿sí? Entonces decimos, listo, fortalecemos el sistema judicial, pero no estamos fortaleciendo finalmente los demás mecanismos que requiere obligatoriamente una mujer cuando es víctima de violencia de género.
Entonces, si las mujeres se van a sentir culpables por lo que acaba de suceder, si las mujeres, aparte de todo, van a tener toda una carga de revictimización alrededor de esto, si las mujeres además lo único que van a lograr con esto es que la ley le permita a su agresor no acercarse a su casa 3 días, pues finalmente la violencia va a ser un continuum que nunca va a acabar y los casos van a quedar en la impunidad. Y lo tercero que quiero mencionar es los vacíos que tenemos jurídicamente. Esto es algo horrible, pero echa la ley, echa la trampa. Entonces, no era un feminicidio porque finalmente, como siempre se justifican, era un estado de ira, intenso dolor. O el feminicida estaba bajo las sustancias psicoactivas o digamos, estaba demasiado drogado, demasiado borracho, tenía demasiado alcohol en su cuerpo, él no estaba consciente de lo que estaba realizando y entonces empezamos a ahondar en otros tipos de leyes, en otros mecanismos judiciales que permiten finalmente deslegitimar que en efecto era un feminicidio, que en efecto tiene que estar castigado por la ley Rosa Elvira Celi o por la ley 1257, que en efecto es una política de género, que está anudado finalmente a punto uno. El sistema judicial no tiene enfoque de género, no sabe cómo trabajar este tipo de cosas y no tenemos voluntad política. Así que la impunidad atraviesa todo esto y atraviesa, reivindicó el tema de voluntad política del Estado para hacerlo. Lo que pasó hace poco con Ginette Bedoya, una periodista que fue violada por un grupo paramilitar, por muchos hombres, y ella viene buscando justicia hace más de 10 años, responsabilizando, por supuesto, al Estado colombiano, y logró por fin tener una cita, un juicio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado colombiano se paró de la mesa porque creía que no tenía garantías. Ese es el ejemplo de lo que sucede con todas las mujeres en Colombia cada vez que denuncian violencias de género o cuando sus familiares denuncian un feminicidio. El Estado colombiano simbólicamente y literalmente se para de la mesa y deja a las mujeres con este problema como si fuera un problema personal, como si fuera algo que nos pasa por justificando toda la cultura patriarcal por portarnos mal. Ay, es que te pegaron, pero tú qué hiciste. Y entonces llega la mujer víctima de violencia de género a una comisaría de familia a decirle, venga, es que mi esposo me acaba de agredir o sufro violencia sexual por parte de él hace tantos años que hago, y el funcionario o funcionaria que no tiene enfoque de género, que no sabe de esto, que no sabe qué hacer, le va a decir, pero ¿y tú qué hiciste? Esa frase destruye años de lo que hemos hecho las mujeres por convencer a las demás mujeres de decirles, eso no está bien, eso no es normal, eso no es tu culpa. Y allí la impunidad pues está presente en absolutamente todos los ambientes. Y yo creería que esa parte cultural que tú mencionas inicialmente tiene total incidencia en todos esos procesos políticos y el sistema judicial, porque ponen muchos limitantes, digamos, como tal el sistema y también lo que nos sucede a las mujeres, ¿no? El tema de normalizar la violencia, la lógica en la que, digamos, se maneja en Colombia, en Latinoamérica, es como, ¿qué hizo la mujer para ver, para que lo hubieran violentado, para que lo hubieran asesinado, para que lo hubieran violado? Entonces, digamos que con eso enlazamos también esta pregunta con lo que tú nos decías inicialmente, que lo personal es político, y por qué es importante llevar el feminismo al escenario político. Bueno, creo que es clave porque el escenario político no es solamente la política, ¿sí? El escenario político no es solamente el Congreso, no es solamente la alcaldía, no es solamente la presidencia, sino que el escenario político también es lo que realizamos y esas acciones de transformación que llevamos a cabo día a día con, por supuesto, una perspectiva y una apuesta de país, ¿sí? Político es que las mujeres entendamos que esto no nos pasa solo a nosotros, que Lorena no fue víctima de violencia de género por ser Lorena, sino que eso sucede porque es un continuum de violencias que nos pasa a todos en el marco de un sistema patriarcal, ¿cierto? Es pensar también que todo esto que sucede es parte de un sistema estructural que permite que las violencias hacia las diversidades sexuales sigan allí, sigan normalizadas y las personas sigan diciendo como, ay, le pasó, pero pues era lesbiana, o sea, ¿qué podemos hacer? Pobrecita, pero eso hace parte cuando trasladamos
eso, a entender que hace parte, digamos, finalmente de toda una estructura que lo permea, de toda una estructura que lo permite, estamos andando en el campo político, ¿cierto? Pero también estamos andando en el campo político cuando entendemos que las diferentes maneras de lucha son válidas, ¿sí? Y también es válido, por ejemplo, pensarnos ahora en Colombia con todo esto que se está moviendo, que me parece increíblemente hermoso, de estamos listas, decir, venga, pero también merecemos una candidatura presidencial feminista, porque las feministas también nos vamos a tomar el país, porque el país nos ha fallado muchas veces, porque nos ha dejado en impunidad muchas veces y porque también es nuestro país y ahí vamos a estar. Vamos a estar literalmente metidas en la política, vamos a ser candidatas al consejo, vamos a ser candidatas a las alcaldías, vamos a ser candidatas a la presidencia, porque también damos cuenta de eso que hablaba en la pregunta anterior, si el Estado no tiene enfoque de género o no tiene voluntad política, pues entonces ahora nosotras vamos a ser el Estado y vamos a estar allí para tener el enfoque de género y vamos a estar allí para defender a cada una de las mujeres que sigue en la impunidad y que sigue metida en el continuum de violencias porque el Estado de derechos no está ahí. Entonces creo que es clave pensar que el feminismo atraviesa todas las esferas de vida, pero sobre todo que el feminismo es una apuesta política por cambiar la realidad cultural y social que tenemos hoy en día. Súper, Lorena, muchas gracias. Bueno, desde tu experiencia y desde una mirada sociológica, ¿cuáles son los principales factores que influyen en la normalización de la violencia de género en Latinoamérica? O sea, pensando también que hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta desde una transversalidad y que lo cultural es muy importante. Bueno, hay muchos factores. En América Latina, bueno, digamos que esto está anudado toda una teoría también de el tercer mundo, del subdesarrollo, como de finalmente en lo que estamos o lo que vivimos en América Latina, ¿no? Y hay una triada que permite que la violencia de género sobreviva culturalmente generación tras generación. Y es esta triada, clasismo, racismo, patriarcado, ¿no? Las condiciones de clase de las mujeres, la mayoría de mujeres en América Latina, son mujeres empobrecidas, son mujeres que no tienen acceso real a la educación, que no tienen trabajos dignos, pero que además son mujeres negras, son mujeres afro, son mujeres indígenas, son mujeres rom, son mujeres latinas, mestizas, que tienen unas condiciones anudadas, ¿no? Como el tema de la clase, empobrecidas, etcétera, pero que además tenemos un sistema patriarcal que todo el tiempo, pues, nos hace ciudadanas de segunda categoría en el marco de todo un continente que es tercera categoría a nivel mundial, ¿no? Como Latinoamérica es un país, bueno, es un continente mal llamado subdesarrollado porque todo el tiempo nos estamos comparando, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa, como con los países occidentales. Y esa triada cultural hace finalmente que la colonialidad o el colonialismo esté presente allí, ¿sí? Y esté presente en las clases empobrecidas, en las clases racializadas, pero además en las personas, por supuesto, finalmente, que son objeto, voy a decirlo así, objeto de colonización. Y resulta que quienes cumplen esas tres categorías de ser empobrecidas, racializadas y de ser objetos de colonización somos las mujeres y las diversidades sexuales. Entonces, en el marco de esa triada, siguen esas condiciones culturales y esas condiciones socioculturales que permiten que la violencia de género subsista generación tras generación. Porque somos nosotras quienes no tenemos las oportunidades de salir adelante, y salir adelante me refiero salir adelante con lo nuestro, salir adelante aquí, salir adelante sabiendo que reivindicamos, por supuesto, nuestra condición racial, reivindicamos nuestra condición latinoamericana, reivindicamos lo que tenemos, reivindicamos incluso nuestra condición de clase, pero que eso no significa que nosotros tengamos que tener las mismas condiciones que siguen permeando que nuestra condición esté acá, siempre abajo, ¿sí? Y eso pues finalmente permite todo lo que vemos culturalmente como más cercano a nosotras, ¿no? Seguimos permitiendo, por ejemplo, digamos que todo eso grande se traduce a que las familias hoy en día sigan diciendo, ay, pero mamita ya puede hacer el tinto, ya se puede casar, ¿no? Ejemplificado perfecto, las mujeres somos quienes le servimos a un hombre. ¿Y para qué servimos? Pues para hacer tintos.
ay, mi amor, pero ya está lista en edad fértil. Claro, porque las mujeres somos la máquina entonces de sobrepoblación del planeta. No servimos para nada más. Pero además, todo eso están muy en lo cotidiano, muy en lo cercano de nosotros, vienen de toda esta cultura, de esta triada colonial, capitalista, racista, que está constantemente en nosotros, que sigue validando esas creencias. Y por supuesto, también esta ética católica cristiana que sigue reivindicando a las mujeres, particularmente en un lugar especial, la casa, ¿sí? Y en un espacio especial, ser madres. Y en esos espacios nos ubican como única opción. Y las feministas decimos, no es nuestra única opción, sin decir que es una opción. Yo puedo ser madre, yo puedo estar en la casa, pero porque yo lo decido y porque soy yo quien lo quiero y no porque un Estado y toda una cultura alrededor, pues por supuesto, de las creencias católicas y cristianas me ubican exclusivamente allí. Sí, me parece muy interesante ese análisis que acabas de hacer, Lorena, porque traemos como a colación todos esos discursos elaborados desde Occidente también, de esa mirada eurocentrista, y también traemos esos discursos de las teorías de desarrollo en la que nos muestran qué es desarrollo y qué no, que es también muy interesante replantearla, justamente para mirar todos esos discursos que se dan desde lo racial, desde el feminismo, entonces me parece muy, muy importante también cómo traen a la mujer al escenario privado y al hombre a lo público, ¿sí? La mujer en la casa. Claro. Bueno, digamos que es interesante mirar qué herramientas y estrategias nos permiten dar frente a esa violencia de género. Bueno, creo que hay herramientas y mecanismos, yo las clasificaría como en dos espacios. El primer espacio es como lo institucional. ¿Qué tenemos? Y voy a hablar de lo que tenemos en Bogotá. En Bogotá tenemos toda una estructura que yo siento que está muy bien planteada, que por supuesto falta camino, que por supuesto, y que esté muy bien planteada significa, no significa que yo diga que no tiene errores, pero que está allí y que hay que usarla, porque el Estado es el garante de nuestros derechos, ¿no? Tenemos una línea púrpura, tenemos unas casas de igualdad para las oportunidades, tenemos asesoría jurídica y psicológica gratuita para las mujeres, tenemos Casa de Todas, por ejemplo, que es una apuesta y una estrategia para las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Tenemos toda una estrategia que nos va a permitir finalmente que el Estado se responsabilice también por lo que nos sucede a las mujeres, pues finalmente en la situación en la que estamos, ¿no? Pero también tenemos unas herramientas que clasifico, sigo acá en lo institucional, que nos permite como seguir anudando nuestras ideas alrededor de cómo prevenir la violencia de género, por ejemplo, con proyectos y con muchas organizaciones feministas que realizan, digamos, todos estos, voy a llamarlo así, como paquetes formativos de fortalecimiento institucional, pero también de fortalecimiento de capacidades a las mujeres y a sus organizaciones. Tenemos muchas organizaciones allí, Ruta Pacífica de las Mujeres, hay una que me encanta en Medellín, que es la Ruta Antimilitarista Feminista, como todas estas organizaciones estamos listas, por ejemplo, que trabajan alrededor de lo institucional, también por supuesto no dada la política, pero que están haciendo mella en todo esto como que necesitamos finalmente, que son herramientas, estrategias que le dan frente a esa violencia de género, ¿no? Y por otro lado, en segundo plano, ubico esas herramientas y esas estrategias que tenemos desde lo cotidiano las mujeres con otras mujeres, ¿sí? Espacios, por ejemplo, feministas, de militancia, de escucha, espacios en los que nosotras también podemos ser conscientes de lo que sucede alrededor de violencia de género y muchas veces no somos conscientes de lo importante que es hablarlo entre amigas, ¿sí? Hablarlo y decir, venga, la violencia de género es esto. Y si alguna vez nos ha pasado a nosotras, hablemoslo y entre todas, literal, nos cuidamos. Y siento que hay una frase que resume este segundo punto que ubico, que es hermosa y es, mis amigas me cuidan, ¿sí? Las amigas se cuidan, las amigas hablan de género, las mujeres hablamos entre nosotras y hablamos entre nosotras porque ya no estamos calladas, porque ya identificamos y ya sabemos que eso no está bien, que no es normal, que no es natural, pero además estamos también juntas para actuar alrededor de eso.
¿sí? Para apoyar a mi amiga y decirle, el tipo que te tocó en la calle la cola y salió corriendo es un desgraciado y la culpa es de él, la culpa no es tuya porque estabas en falda, la culpa no es tuya porque era noche, la culpa no es tuya porque iba sola, que es lo que nos han hecho creer toda la vida, sino la culpa en efecto es de él. Y aquí estamos tus amigas para decírtelo, ¿sí? Y aquí estamos también tu parche, tu manada, para hablar y autorreconocernos como sujetas políticas, como sujetas valiosas y como sujetas finalmente, pues, de poder, ¿no? Entonces creo que esas herramientas combinadas son demasiado poderosas y creo que se está viendo su poder reflejado en lo que está pasando en Colombia, ¿sí? El movimiento feminista está cogiendo una fuerza enorme y me alegra profundamente porque la combinación de estos dos espacios está generando, por ejemplo, que las mujeres jóvenes hoy hablen de eso, ¿sí? Que las niñas de 15 años estén en el colegio en noveno parchando diciendo, oiga, ¿va a salir el 8 de marzo? Eso es absolutamente hermoso, porque están con sus amigas, porque está con su parche, pero con su parche también ya se autorreconocen como feministas o ya portan algo morado o ya, digamos, estamos ahí haciendo mella, haciendo mella. Hay un montón de mujeres que nos falta por hacer mella, claro que sí, pero para eso también estaremos ahí. Bueno, yo creo que entonces la otra pregunta que te vamos a hacer, que planteamos, te va a gustar porque es cómo el feminismo cambió tu vida. Lloro. Ah. Bueno, el feminismo es mi vida hoy en día, ¿sí? Y cambió mi vida porque sentí que empecé a ponerme estas gafas violetas literal, o sea, como, me puse mis gafas en mi vida entera, ¿sí? En mi vida laboral, en mi vida académica, en mi vida personal. Y empecé a pensar en todo lo que uno no piensa usualmente, ¿no? Como empecé a pensar, por ejemplo, porque en mi carrera, yo estudié sociología, les decía, tenía tantos profesores hombres y pensaba como finalmente uno nunca piensa en eso, pero esto me permitió como indagar alrededor de eso y empezar a pensar con esto, anudado a muchas otras cosas. Bueno, y la sociología y las mujeres, ¿qué? ¿Será que es que no hemos tenido como mucho que decir? ¿Qué pasa? Tal. Pero después empecé a pensarme, oiga, ¿yo en qué quiero trabajar? Y también quiero trabajar. Eso es una premisa que usualmente en las familias bueno, en las familias de unas clases particulares, como que también puede ser una premisa de yo puedo trabajar, puedo ser independiente y eso también puede ser una meta, ¿por qué no? O tengo que trabajar toda la vida y he trabajado toda la vida, pero hoy quiero trabajar en algo que me gusta y que me lo voy a permitir también, porque es algo que quiero hacer. Me transformó en la relación con mis amigas, por ejemplo, ¿no? En un poco esa concepción, y siempre lo he dicho, uno siempre es una mala feminista, o sea, uno ama el feminismo y el feminismo es divino, pero uno nunca es perfecto y eso está increíblemente bien, pues no hay un feministómetro que le mida a uno qué tan feminista y qué tan coherente es, pero también empezaba a pensar la relación con mis amigas, venga, pero ya de verdad, ¿por qué tanta envidia? Porque esta china es lo que yo consideraba más linda que yo, o porque esta vieja sí puede salir con ese tipo y yo no, o porque todas esas cosas que están presentes en mi vida, siento que el feminismo las empezó a transformar, ¿sí? Y las empezó a indagar y a hacerme ya en eso. Me empezó a indagar, por ejemplo, en mis relaciones con los hombres. Yo soy una mujer heterosexual que tenía novios, hombres, y pensaba todo el tiempo también en eso, como en las validaciones que hacía alrededor de mi pareja o no, en lo que podía o no podía hacer mi pareja conmigo y por qué. Pero fundamentalmente el feminismo me reconcilió conmigo misma, ¿sí? Me reconcilió con mi cuerpo, me reconcilió con lo que soy, me reconcilió con muchas cosas. Y hoy, no les conté eso al inicio, pero yo hago parte de la Escuela de Twerk Feminista Bogotá, que es un espacio enorme, hermoso, increíble. Es un espacio horizontal donde, pues, un espacio feminista de mujeres, donde mediante el twerk, digamos, el twerk es la herramienta por la cual nos autorreconocemos corporal y políticamente las mujeres, y eso para mí fue la transformación del cuerpo doloroso, siempre resumo el feminismo así, la transformación del cuerpo que tenía y del cuerpo no solamente como algo físico, sino de todo lo que yo era o soy, a lo que disfruto, a lo que amo, a lo que de verdad es una cosa que
Yo trabajo en temas de género, en temas laborales, yo estudio temas de género en temas académicos, yo jodo en mi relación todo el tiempo por este mismo tema, mis hobbies son feministas y perrear, y creo que todo eso transforma mi vida de una manera increíble y que he logrado también transformar la vida de muchas de las mujeres más cercanas a mí, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, mis primas más pequeñas, mis amigas más cercanas, como también estar ahí, ser como esa ovejita morada que puede contagiarlas un poquito y ya, pues no, siento que es una maravilla. Qué bonito, Lorena. Bueno, digamos que ahorita que tocas el tema del reconocimiento, de la corporalidad, de ese empoderamiento que tenemos a través del reconocimiento de nuestro cuerpo, porque el empoderamiento femenino nos permite mitigar esa violencia de género. Por una cosa clave, porque nos da el poder a nosotras mismas de pensar y de decidir. Si nosotras mismas podemos pensar alrededor de lo que pasa en nuestra vida, alrededor de lo que ocurre finalmente a nuestro alrededor, pero también podemos decidir qué hacer y sabemos cuáles son las medidas y cuáles son los caminos que tenemos para tomar esa decisión, la violencia de género no va a tener cabida, ¿sí? Y no va a tener cabida no significa que no pase, ¿no? Yo he conocido muchas mujeres que son mis amigas y con las que hemos militado en el feminismo por años y resultan siendo, no sé, víctimas de algún tipo de violencia de género por su pareja, ¿sí? Lo que les digo, porque no somos perfectas, porque a todas nos puede pasar, porque no es tan fácil salirnos de esta cuadrilla heteronormativa, patriarcal, de la mujer buena, sumisa, de la madre esposa. No es tan fácil salirnos, incluso siendo feministas. Pero ser feministas sí nos da un poder de decisión, de acción y de voz que permite que salgamos de allí de una mejor manera. Y nos permiten dos cosas, ¿no? Tanto no ser víctimas de violencia de género, somos víctimas de violencia de género, salir de una manera, digamos, salir de este círculo de la violencia de una manera mucho más reconfortante y mucho más sana con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque entendemos, por ejemplo, que no es nuestra culpa lo que pasa, ¿sí? Que no es nuestra culpa que el tipo, a pesar de nosotros haber sido feministas, militantes, mejor dicho, escribimos un artículo sobre feminismo en la América Latina y tan, el tipo me levantó la mano y resultamos agrediéndonos, o me resultó agrediéndome físicamente. No es mi culpa, no es nuestra culpa lo que sucede, pero el feminismo me va a permitir de hacer esa racionalidad que no es tan fácil a pesar de que suene sencilla. ¿Mm? Empoderarnos también nos va a permitir, y lo he dicho constantemente durante esta charla, nos va a permitir que las mujeres más jóvenes entiendan lo que de pronto nosotras no entendimos cuando éramos más chiquitas y nos hubiera gustado saber, ¿sí? Nos va a entender que no está bien tener una relación sexual si uno no quiere, por ejemplo, pero que te permita saber eso y saber que no está bien que te obliguen y saber que no está bien que alguien manipule tu cuerpo a los 13 años, es prevenir 100.000 casos de violencia sexual hasta los 25, ¿sí? Y eso transforma también y también es un mecanismo y una herramienta alrededor de lo que es o no es la violencia de género, ¿sí? El empoderamiento y el autorreconocernos también. Autorreconocernos como sujetas políticas nos va a permitir creer el potencial que tenemos y ser también veedoras de nuestros derechos en lo más grande, ¿no? Ser veedoras de que le estamos exigiendo y tenemos que exigirle al Estado finalmente que haga algo alrededor de los feminicidios. Nos están matando a las mujeres trans diariamente en las calles. Y saber que eso está mal y empoderarnos alrededor de eso va a hacer que nuestra concepción cambie. Bueno, ¿y qué retos enfrentamos como sociedad actual para promover la equidad de género? Bueno, Pensado enfrentamos muchos retos. en Latinoamérica, ya que lo hemos charlado en torno a Latinoamérica. Listo, enfrentamos muchos retos. El primero es definitivamente un cambio de paradigma político-social en Latinoamérica, ¿sí? Esto nunca va a ser viable si seguimos eligiendo las mujeres gobiernos de derecha. Así, sencillo, claro. Y no porque crea que la izquierda, por ser la izquierda, tiene la salvación comprada o tiene el feminismo incorporado, porque no es así.
pero finalmente las políticas ligadas a los proyectos neoliberales, capitalistas y de derecha han demostrado que pues finalmente siguen siendo inequitativos para las poblaciones más golpeadas, y adivinen quiénes son las poblaciones más golpeadas, las mujeres, nosotras, ¿sí? Entonces, inicialmente ese cambio de paradigma político-social, anudado también a la política económica que está creciendo y que está haciendo mella con el neoliberalismo en Colombia, tiene que ser transformada, y allí tenemos que estar también las mujeres, ¿sí? Eso es un reto principal, estructural, directo. Lo segundo, y va muy anudado a eso, reconocernos como un continente válido, ¿sí? Latinoamérica tiene sus propios saberes, Latinoamérica tiene, por supuesto, sus propias reivindicaciones. Las mujeres latinas, y no porque somos las latinas sabrosas, deliciosas, que se imaginan en Europa que somos, sino porque también tenemos un potencial enorme alrededor de todas las ancestralidades que han construido nuestras abuelas, nuestras indígenas, nuestras mujeres afro, y eso tiene que estar allí, reconocer quiénes somos y de dónde venimos. Y el tercer reto, muy ligado, o más bien, digamos, como un poco más cotidiano y más aterrizado a lo que nosotras tenemos, es entender finalmente que esto es una combinación de todas las formas de lucha, ¿sí? Es una combinación de los espacios personales, es una combinación de discutir, ahondar, dialogar alrededor del feminismo y de las violencias de género con ese nombre, y no de la violencia intrafamiliar, el golpe que me dio mi novio, el acceso carnal violento, no, violencia de género con ese nombre, en los espacios académicos, en los espacios laborales, en los espacios políticos. Es hablar de esto y dejar de callarlo y de que sea como un problema solo nuestro, un problema de la casa, un problema de las feministas, un problema de las mujeres, un problema de las diversidades sexuales, sino que en efecto es un problema público, es un problema que nos compete a todos, y es un problema en el que vamos a hablar, en el desayuno, pero también en la clase, pero también en el trabajo, ¿sí? Y también siento que enfrentamos un reto enorme como sociedad para promover la equidad alrededor de... Promovemos la equidad porque queramos que las mujeres sean superiores que los hombres, o porque promovemos la equidad porque esperamos que las mujeres sí o sí gobiernen absolutamente todo y seamos como un matriarcado y la dictadura y el rayo homosexualizador. No, es porque necesitamos cumplir el reto de entender que esto es prioritario para todas las agendas públicas y políticas en el país, particularmente en Colombia. Porque necesitamos entender que las personas en Colombia merecemos una vida digna, y que las mujeres en esa lucha por la vida digna merecemos dejar de sobrevivir. Queremos vivir una vida digna, dejar de ser ciudadanas de segunda categoría, dejar de tener que pelear con una EPS un montón de tiempo para que me acceda a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando hoy en Colombia eso es legal, ¿sí? Entender que finalmente la lucha por la equidad de género atraviesa una lucha también por la vida digna, por la justicia social, por entender que Colombia necesita un cambio, y que ese cambio no se va a dar sin las mujeres y no se va a dar si no hay equidad de género, ¿sí? Puede ganar la izquierda en la política nacional y en la política local, pero si las prácticas sociales y culturales y cotidianas no cambian, la equidad de género nunca va a llegar, ¿sí? Y nunca se va a transformar. Porque si alguien no hace algo por nosotras, si nosotras no hacemos algo por nosotras, nadie lo va a hacer. Lorena, muchísimas gracias. De verdad que apreciamos mucho que hayas atendido nuestra invitación desde Violetizadas. Creo que toda esta conversación, la entrevista, nos dio para aprender muchísimas cosas. Por último, quisiera, de pronto, si quieres hacer alguna invitación, el espacio es tuyo. O alguna reflexión. Bueno, no, yo solo quisiera como invitarles a pensarse finalmente pues todos estos temas en sus casas, en sus relaciones más cercanas, con sus amigos, con sus amigas, pensar cómo estamos, pensar si hablamos o no hablamos alrededor de estos temas, pensar qué esperamos o qué no esperamos alrededor de esto, como parchémonos el feminismo, apropiémonos también de estas luchas, seamos empáticos también con las luchas de las demás, de los demás, de les demás,
pensándonos también la importancia alrededor de esto y ojalá se enamoren de esto. ¿Sí? Yo siento que esto es un amor también hacia lo que hacemos, es un amor propio, es un amor hacia lo que necesitamos como país, como mujeres, como maricas, como lesbianas, como negras, como todo lo que somos y sintámonos orgullosas de serlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nada, si quieren seguir teniendo invitadas tan brillantes como Lorena, síganos en Violetizadas, denle like, compartan y vamos a seguir violetizándonos absolutamente todos en todos los escenarios. Como dice Lorena, ver todo con las gafitas violetas. Muchas gracias. Muchas gracias.